Bien, mis hermanos, vamos a meditar en esta porción de la Escritura, que es uno de los pasajes más hermosos e importantes de la palabra de Dios. Estamos hablando de la oración de nuestro Señor Jesucristo tan solo unas horas antes de que fuera arrestado para más adelante ser llevado a la cruz. Y nos vamos a enfocar en 3 versos, aunque vamos en algún momento a tocar partes de este capítulo 17. Vamos a enfocarnos básicamente en 3 versos, los versos 14 al 16. Quiero que tenga abierta su Biblia allí, porque vamos, mis hermanos, a ir observando lo que el mismo texto nos dice. 3 versos, 14 al 16, 3 versos. Y a mí, mis hermanos, de entrada me llama mucho la atención que en tan solo 3 versículos el Señor declara 2 veces que sus discípulos no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Ahora, cuando en la Escritura encontramos que algo se repite, es porque se le quiere dar un énfasis a la idea que se está reiterando. Un reconocido teólogo dice que el Señor Jesucristo, al estar orando con su Padre, no tenía necesidad de repetir las cosas, porque el Hijo habla de manera perfecta y el Padre entiende el corazón de su Hijo de manera perfecta. Pero el hecho de que el Señor repita la misma frase 2 ocasiones en tan solo 3 versículos, habla de la importancia que esto tiene para el Señor Jesús. Ahora, en esta mención doble, el Señor declara algo que realmente es extraordinario. Muchas veces, mis hermanos, leemos estas palabras, pero no nos detenemos a veces a reflexionar qué es lo que se está queriendo decir. Verso 14, se lo leo de la Biblia textual, dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego en el 16, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Mire, la declaración del Señor expresa de la manera más completa que pueda haber, la separación que sus discípulos tenían con este mundo. No está hablando solamente de mantenerse un poco lejos del mundo, de no cruzar cierta línea. El Señor está hablando de una separación completa de la manera más enfática que pueda haber, porque Él dice que así como Él no es del mundo, así tampoco ellos son del mundo. Ahora, ¿por qué este énfasis en las palabras de nuestro Señor? ¿Qué es el mundo? ¿Qué tipo de mal conlleva ser del mundo que resulta en un rechazo completo de Jesucristo? Y mis hermanos, esto vale la pena que lo vayamos reflexionando, porque seguramente que usted se acuerda en este mismo Evangelio de Juan, allá en el encuentro que el Señor tiene con Nicodemo, tal vez el texto más conocido de la Biblia, que dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y cómo ahorita entonces Cristo manifiesta un rechazo absoluto al mundo. Bueno, es que la palabra mundo se puede entender en por lo menos 3 significados distintos según aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra mundo puede estarse refiriendo a este planeta, a ese conjunto de tierra que forman todas las naciones que constituyen a lo que se puede llamar el mundo, hablando de un lugar. Pero también
la palabra mundo puede tener el significado de la gente que vive en ese planeta. Y Juan 3:16, ese es el sentido que tiene. De tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a la humanidad que vive en este lugar. Pero aquí en este pasaje del capítulo 17 de Juan, encontramos la tercera acepción o el tercer significado que el Nuevo Testamento le da a esta palabra mundo. Mire, la palabra mundo es una palabra griega, cosmos, que lo podemos encontrar con el siguiente significado aquí en Juan, porque el tercer significado del que le quiero hablar, en el que nos vamos a estar ocupando el día de hoy, es un término básicamente juanino. Cuando digo que es un término juanino, quiere decir que es un término que Juan usa, sobre todo que él acuñó el término o que le da el sentido que le queremos dar hoy. Y le leo un fragmento del diccionario bíblico Certeza que dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento y particularmente en los escritos juaninos, la palabra cosmos tiene un significado siniestro. La palabra cosmos tiene un significado siniestro. No es el mundo como Dios quiso que fuese, sino este mundo es opuesto a Dios, porque sigue su propia sabiduría y vive a la luz de su propia razón, sin reconocer a la fuente de toda verdadera vida e iluminación. Eso dice el diccionario bíblico Certeza. El teólogo Warren Wiersbe, un teólogo muy reconocido, al respecto dice lo siguiente. Dice él: en la Biblia, el mundo es el sistema de Satanás para oponerse a la obra de Cristo en la tierra. Es justamente lo opuesto a aquello que es piadoso, santo y espiritual. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo, Juan 12:31. El diablo tiene una organización de espíritus malignos, Efesios 6:11 y 12, trabajando para él e influyendo en los asuntos de este mundo. Fin de esta cita de Warren Wiersbe. Entonces, mis hermanos, el mundo, en su tercer significado, que es un significado siniestro, el mundo es un sistema en el cual la gente vive. Ese sistema incluye, entre otras cosas, religiones, filosofías, sistemas económicos, placeres y diversiones, toda suerte de modas. Podemos hablar de modas musicales, modas en cuanto a la forma de vestirse, en cómo comportarse, etc. Incluye también los sistemas políticos que rigen a este sistema. Incluye las formas de comunicaciones y tecnologías que tenemos al alcance el día de hoy. E incluye, por supuesto, toda forma de ver la vida, a lo que llamamos cosmovisiones. Y todo eso ha sido establecido y mantenido por el mismo diablo para oponerse a Dios y para arrastrar a la humanidad a vivir en oposición a Él. Ahora, yo espero, mis hermanos, que me esté explicando, porque esto es importante. ¿Sí? En este mundo, en este sistema, es en el que vivimos todos. Pero este sistema de cosas que incluye todo esto que acabo de mencionar, arrastra poderosamente a la gente a vivir de cierta forma en oposición a Dios. Ahora, de todo esto es de lo que la Biblia dice que el Señor Jesús está desligado. El Señor dijo: yo no soy de este mundo, ellos tampoco. Pero en primer lugar, Él aclara que Él no es del mundo. Él está separado del mundo, es antagónico con este mundo. Lo mismo lo declara de sus seguidores.
Pero algo interesante, mis hermanos, de este gran pasaje, capítulo 17 de Juan, es que el Señor, cuando habla de sus seguidores que como Él no pertenecen a este mundo, no solamente está hablando de los 12 o de los 11 en este momento, porque Judas iba a ser desechado e iba a salir de aquella hora en que estaban tomando la cena, estamos hablando de 11, pero no solamente se refiere a ellos. Allí en el versículo 20, si tiene su Biblia abierta, dice el Señor: pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Y eso incluye, por supuesto, mis hermanos, a todos los cristianos, a toda la gente que vino a la fe por la predicación de esos 11 o 12 más adelante. Nosotros, mis hermanos, 2000 años después de esta oración, también estamos incluidos en la petición de Cristo a su Padre. Así que una característica de los verdaderos discípulos del Señor es que no pertenecen al mundo, no pertenecen a este sistema de cosas, no se dejan llevar y arrastrar por todas estas situaciones que conforman a este sistema. No tenemos la forma de ver la vida que este mundo tiene, porque la forma de vida que este mundo mantiene, sus filosofías, excluyen siempre a Dios y rechazan siempre al Señor Jesús. Ahora, tal vez usted se esté preguntando, porque todos en algún momento lo hemos hecho, ¿qué tiene de malo? Por ejemplo, hablando de las modas, ¿qué tiene de malo escuchar cierto tipo de música? Estar separado del mundo quiere decir que yo no puedo oír la música, o no puedo vestirme de alguna manera, o no puedo tal vez apegarme a cierto tipo de pensamiento que me han enseñado en la escuela o que he leído por allí en algún libro, en el internet. ¿Realmente todo lo que existe en este mundo es malo? Bueno, mis hermanos, la respuesta es no. No todo es malo en sí mismo. Pero tú debes poner atención a esto. Todo lo que conforma el sistema mundano está diseñado para atrapar tu corazón, para engancharte desde los deseos carnales que todavía viven en ti, con las cosas de este mundo, aun cuando esas mismas cosas no sean malas en sí. Mira, por ejemplo, Santiago, que es uno de los escritores del Nuevo Testamento que habla acerca de este tema, dice lo siguiente en palabras muy fuertes, como es el estilo de Santiago. Él era un hombre muy enérgico, un hombre radical en cuanto a la obediencia de la palabra de Dios, y él dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora mira, en este texto aparecen dos palabras que expresan ese deseo por las cosas de este mundo. Una de esas palabras, epitumia, expresa un deseo intenso, avasallador, por obtener algo. Mira, es ese tipo de deseo que te quita el sueño, que incluso puede hacer que te enfermes por algo que tú deseas. Por eso Santiago utiliza términos como arder, codiciar, envidiar, incluso guerrear con tal de obtener eso que deseas. El mundo
mi hermano, está diseñado para despertar en ti ese tipo de deseos. No que las cosas sean malas en sí, pero tal como el mundo en ese sistema organizado por el diablo lo plantea, te lo lanza, te lo presenta a tus ojos, hace que esos deseos se despierten en tu corazón, porque su objetivo es ese, atrapar tu corazón. Ahora mira, la otra palabra que aparece aquí en este pasaje de Santiago es una palabra que habla de un deseo, pero no cualquier tipo de deseo. Es un deseo que está arraigado en la búsqueda del placer, de la satisfacción de la carne. Es una palabra que se utiliza para hablar de algo que se desea, sobre todo para complacerse a uno mismo. Digo, porque podemos desear muchas cosas, con motivaciones y objetivos distintos. Pero aquí de lo que se nos está hablando es de algo que se desea para disfrutarlo uno mismo. Ahora, yo sé que todos saben de lo que estoy hablando, o de lo que Santiago está hablando, porque hemos experimentado todos algo así, ¿no es verdad? ¿No has deseado, por ejemplo, ese celular nuevo que acaba de salir al mercado, que está de moda, que te lo presentan en el internet, en revistas, en el cine, en las propagandas que se hacen y se ve extraordinario? Sería bueno que tú lo tuvieras. O hay otros que enganchan su corazón a algunos asuntos que tienen que ver con cosas que ingieren, por ejemplo el alcohol, por ejemplo las drogas. Y eso llega a volverse el centro de su vida. De hecho, yo sé que hay cristianos que tienen algún gusto, aún a pesar de ser cristianos, por las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Hay otros que de manera tal vez más sutil se desviven, por ejemplo, por el dinero y son capaces de hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Hace algún tiempo, no mucho, hace algún tiempo vino aquí una persona que ya había escuchado antes del Evangelio y que regresó y dijo: tengo un problema con el dinero. De hecho, me despidieron de mi empleo porque tomé dinero que no era mío, era de la empresa, pero no pude resistir la tentación y lo tomé. Hay otros que se vuelven adictos al trabajo porque su corazón está puesto en el dinero y son capaces incluso de poner en riesgo su propia salud porque su gran afán es enriquecerse. Otros desean los bienes materiales, por ejemplo una casa o un auto. Pero mire, el problema no está en la cosa en sí, en el objeto deseado. Más bien, mis hermanos, es que todo lo que se desea es para satisfacer deseos carnales, egoístas, y a veces se desea tan intensamente que termina demostrándose, termina haciéndose evidente que tu corazón no le pertenece a Dios, que realmente tu corazón le pertenece al mundo. Porque recuerda que las cosas del mundo tienen ese propósito: desviarte de tu lealtad al Señor. Por eso no debes engancharte con las cosas del mundo. El mundo va a intentar atraparte. Te lo va a presentar todo de una manera atractiva, deseable, conveniente. Y muchos van a caer. Mira, yo he visto a cristianos enfermos porque tienen pleitos por un terreno o por una casa. Así literalmente enfermos de caer en cama. He visto a jóvenes y adolescentes que sufren ataques de ansiedad porque sus padres les recogieron el celular. De verdad, verdaderos ataques de ansiedad.
He visto a creyentes que se han ido alejando de Dios cuando comenzaron a abrir su corazón a filosofías y enseñanzas mundanas. Gente que parecía estar en un camino de madurez, pero en algún momento quisieron volverse más intelectuales. Y entonces dejaron que las filosofías de este mundo entraran en su corazón y terminaron perdiéndose. He visto también a jóvenes y señoritas entregar su corazón a relaciones con inconversos, con gente que no es de la familia de Dios, que son parte del mundo, aun cuando su Señor les ha prohibido tales cosas. Y lo desean de tal manera que hacen a un lado el mandamiento de Dios por darle placer o satisfacción a esos deseos. Mis hermanos, ser seducido por el mundo realmente es fácil si tú no estás preparado. Si tú no estás preparado para resistir el embate del mundo, con todas esas cosas atractivas que tiene para ti, va a ser fácil que resultes seducido por el sistema. Obviamente para Cristo eso resultaría lamentable. Él no desea que eso pase con sus hijos. Por eso en esa última oración de intercesión a su Padre, donde oró por sus discípulos, una de las cosas que pidió y recalcó fue esta. Ahora, Santiago en el pasaje que hemos mencionado, termina diciendo, después de hablar de esos deseos, de ese fuego que puede consumir el corazón del hombre por las cosas con que el mundo lo engancha, Santiago termina diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terribles palabras. Porque a través de este varón de Dios, el Señor declara que se puede llegar a ser un adúltero espiritual. Porque si te enganchas con las cosas del mundo y le entregas tu corazón al mundo, no eres otra cosa sino un adúltero, porque tú antes ya se lo habías entregado al Señor. Adúlteros, dice Santiago. No puedes amar al mundo y amar a Dios. Eso resulta en una infidelidad espiritual. Pero mire, volviendo nuevamente a nuestro pasaje de Juan 17, vamos a encontrar allí algo que a mí me parece maravilloso. Y primero quiero llamar su atención a que esta oración de Cristo no es un regaño para los cristianos. Tampoco es un anticipo de que vayamos a fracasar al estar en este mundo, porque hay quienes van a este pasaje y lo leen así, como diciendo: caray, la vamos a tener muy difícil en este mundo, segurito algo va a salir mal y nos vamos a deslizar. No es así, es todo lo contrario. Cuando el Señor pide al Padre que guarde a sus discípulos, que los preserve de este mundo, el Señor da por hecho que eso va a pasar. Él asegura que va a estar siempre con nosotros y que al final vamos a estar con Él en la gloria. Porque, mis hermanos, la oración de Jesucristo es perfecta y sin duda que el Padre la va a responder de manera afirmativa. Por eso esta oración la debemos entender como una oración victoriosa a favor nuestro.
para poder triunfar sobre este mundo. La Nueva Traducción Viviente traduce los versos 22 al 24 de la siguiente manera. Dice: les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, la primera cosa extraordinaria que encontramos en esta oración, mis hermanos, es que el Señor, al haber expresado su petición al Padre, da por hecho que eso se va a cumplir. Es verdad, tenemos que batallar en contra de los deseos por las cosas de este mundo, pero vamos a salir triunfadores de ello si realmente somos hijos de Dios. Y finalmente vamos a disfrutar de la gloria con el Señor. Ahora, la otra cosa extraordinaria que encontramos en este gran pasaje, capítulo 17 de Juan, es que para vivir en este mundo, el Señor nos ha dejado una guía que es infalible. No solamente infalible, es también inmutable. Para poder vivir en este mundo que intenta confundirnos y distraernos para separarnos de Dios. Y estoy hablando de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué digo que es infalible, mis hermanos? Porque la palabra de Dios no se equivoca, no yerra, no falla. Es confiable al 100%. ¿Y por qué digo que es inmutable? Porque no cambia, aunque este mundo cambie en su manera de pensar, aunque la ciencia haya crecido tanto durante 2000 años, aunque hayamos avanzado tanto en muchos conocimientos, y tal vez hay gente que pudiera pensar que ese viejo libro de hace 2000 años ya está obsoleto. No es así. La verdad que contiene, sigue siendo pertinente para el día de hoy como lo fue hace 2000 años. Es la guía perfecta para poder vivir en este mundo. Por eso el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Mira, ser santo o ser santificado en este contexto quiere decir que debemos estar separados de este mundo. La palabra santo significa estar cortado o separado. Y el Señor está hablando, está rogándole al Padre que nosotros seamos separados de este mundo, resguardados de él. Y esto va a ser así por medio de la palabra de Dios. Mira, en un sentido práctico, es por medio de la palabra que vamos a poder discernir con precisión cómo vivir en este mundo. Pues como ya lo he mencionado anteriormente, las cosas en sí mismas no son malas, sino más bien el uso que se les da. Y el mundo va a tomar todas esas cosas que son parte de la creación de Dios y les va a dar un mal uso. Pero no te confundas, porque tú tienes una guía que es infalible y que permanece sin cambios hasta el día de hoy, la palabra de Dios. Así que por medio de la palabra nosotros vamos a saber el uso correcto de cosas que sin esa sabiduría de Dios pueden llegar a ser pecaminosas o esclavizantes para nosotros. Mira, déjame ir mencionando algunas cosas por ejemplo. El dinero y el sexo, por ejemplo, son cosas que Dios nos da.
son parte de las bendiciones que Dios provee para sus hijos. Pero tú debes saber que este sistema mundano ha tomado el dinero y ha tomado la sexualidad humana y les ha dado un uso torcido. Y puedes llegar a ser esclavizado por ambas cosas y caer en un asunto pecaminoso si no disciernes cuál es el uso correcto de estas dos. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Por medio de la palabra de Dios también sabemos que hay cosas que debemos evitar sin titubear. Mira, de unas, cómo usarlas, de otras, que sin dudar debemos rechazar. Por ejemplo, déjame ponerle 2 ejemplos. La mentira en todas sus formas y el orgullo, que siempre termina desviando nuestra vista de Dios para ponerla en nosotros mismos. Ahora, ¿por qué pensé en estos 2 ejemplos? Porque, mis hermanos, hoy en día el mundo mira ambas cosas, la mentira y el orgullo, como normales e incluso deseables. Hace tiempo estaba leyendo una revista de divulgación científica donde dice que mentir es sano. Todos mienten, pero quienes intentan no hacerlo pueden tener algún problema psicológico. Bueno, eso es lo que el mundo dice. Y va a intentar darle un tinte intelectual o científico. Así que si mientes y lo haces bien, pues puede que tengas éxito en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que esto no es así. Por otro lado, tener orgullo de lo que eres, de tus logros, de tu nacionalidad, de tu sexo. Bueno, es algo que tú sabes que está muy de moda y el mundo lo propaga a voz en cuello. Tú sabes estas mentiras que se le han lanzado sobre todo a las mujeres para que seas una mujer empoderada. Debes estar orgullosa de tantas tonterías que el mundo intenta meter en tu cabeza para confundirte. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos rechazar estas cosas. Ahora mira, también es por medio de la palabra de Dios que sabemos que hay cosas que debemos practicar aun cuando el mundo desprecie esas cosas y se burle de esas cosas. Por ejemplo, predicar el evangelio. Y por ejemplo, reunirnos para alabar a Dios y darle reconocimiento. Así como hay cosas que el mundo lanza como propaganda para engancharte, también hay cosas que el mundo rechaza y se burla de ellas. Y hay cristianos que se llegan a avergonzar de hablar de Cristo con la gente. Hay cristianos que no dicen que son cristianos en la escuela o en el trabajo porque les da pena, porque ya saben que el mundo se va a burlar de ellos. O que vienes a un templo y que eres evangélico y que vienes a alabar a Dios. El mundo desprecia esas cosas, pero la palabra te dice que las debes realizar, que son parte de las características que como cristianos tenemos. Predicamos el evangelio si somos cristianos y alabamos a Dios y nos reunimos para hacerlo con la iglesia porque somos hijos de Dios. Ahora mira, también es por medio de la palabra de Dios que nos mantenemos en la verdad. Esa es otra de las cosas en las que la palabra nos santifica, es decir, nos aparta de este sistema mundano, al mantenernos en la verdad. Déjame ponerte también 2 ejemplos. Por ejemplo, el diseño correcto y los roles
de los hombres y mujeres. Porque vivimos en un mundo donde cosas tan elementales se han distorsionado hasta el absurdo. Hoy es absurdo que le preguntas a alguien afuera qué es una mujer y no te sabe definir qué es una mujer, o qué es un varón y no sabe qué es un varón. Al grado que hay quienes, siendo mujeres, piensan que son varones y varones piensan que son mujeres, y la gente les aplaude todo este tipo de tonterías que ya hemos hablado en otras predicaciones. Pero hay una verdad que Dios nos diseñó de una manera, y que dentro de esa manera que Dios nos ha dado hay roles que cada uno tiene que asumir, como hombres y como mujeres. Así que el mundo se va a encargar de tomar la verdad de Dios, distorsionarla, corromperla, volverla mentira, lanzarla al corazón de los hombres que viven sin Dios, y ellos lo van a creer, lo van a aceptar, por más absurdo que sea, pero nosotros no. Porque tenemos una guía que contiene la verdad, que no cambia y que no falla: la santa palabra de Dios. De manera, mis hermanos, que es por medio de la palabra de Dios que podemos vivir en este mundo sin desviarnos del camino. Es por medio de la palabra que podemos vivir en este mundo y seguir agradando a nuestro Señor. Aunque sí debo decirles que la mayoría de las veces estaremos yendo en contra de la corriente en la que la gente sin Dios va. Mientras ellos van en un sentido, nosotros vamos en contrasentido. Por eso es que no pertenecemos a este sistema. Y aun cuando vivamos en este mundo, no pertenecemos a él. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira, las palabras del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, están expresando que aunque estamos separados del mundo y debemos mantenernos así, sin embargo, la voluntad del Señor es que vivamos aquí abajo en este mundo por un tiempo. Ahora, yo sé que tal vez usted, que ya ha nacido de nuevo, alguna vez se ha preguntado si el Señor nos perdonó nuestros pecados, si nos limpió de ellos, si nos hizo nuevas criaturas, ¿por qué nos deja todavía vivir en este mundo caído? En este mundo lleno de pecado, donde corremos un alto riesgo de volver a ensuciarnos otra vez. ¿Se lo ha preguntado? Yo sí me hacía esas preguntas cuando era más joven, y a medida que iba estudiando la palabra de Dios decía: ¿por qué el Señor nos ha limpiado de todo y sin embargo nos deja todavía vivir en este mundo sucio, pecador? Si ya somos ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios, ¿por qué vivimos en el mundo, en el reino que pertenece al maligno? Bueno, mis hermanos, la respuesta nos la da el mismo Señor, que está rogando a su Padre que nos guarde del maligno, pero sin ser quitados del mundo. Allí en los versos 17 y 18, Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Otra vez, son frases simples, cortas, pero que tienen significados profundos. Escucha otra vez: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mira, el famoso comentarista bíblico William MacDonald dice acerca de este verso lo siguiente. Dice: el Padre envió al Señor Jesús al mundo para que revelase el carácter de Dios a los hombres.
Al orar en el Señor, sabía que pronto iría de vuelta al cielo, pero futuras generaciones seguirían necesitando un testimonio acerca de Dios. Esta obra la deberían llevar a cabo los creyentes por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso es verdad. Juan, desde el comienzo de su evangelio, deja claro que Cristo vino a revelar a Dios a los hombres que estaban en el mundo. Él fue enviado a eso, y ahora que Él regresa al cielo, Él a su vez envía a sus discípulos a que continúen con eso. Seguir revelando a los hombres de este mundo el carácter de Dios, santo y justo. Mira, en uno de sus libros, el maestro muy reconocido de Biblia, R.C. Sproul, escribió lo siguiente: nuestro Señor nos dijo que permitiéramos que nuestra luz brille ante los hombres. Mientras, por un lado, no deberíamos hacer un despliegue ostentoso de nuestra espiritualidad o piedad, y es que él estaba hablando de los fariseos que se paraban a orar en cada esquina, y dice Sproul, no debemos hacer un despliegue ostentoso de nuestra espiritualidad o piedad. Por otro lado, debemos hacer un despliegue visible de nuestra integridad. La gente debe ver cómo enfrentamos la crítica, cómo reaccionamos cuando alguien se cuela por delante de nosotros en la fila, cómo reaccionamos cuando alguien rompe una promesa que nos ha hecho. ¿Cumplimos nuestras promesas? ¿Pagamos nuestras cuentas a tiempo? Esa clase de cosas es muy visible. Lutero lo dijo de esta manera: todo cristiano es llamado a ser Cristo para su prójimo. Todo cristiano es llamado a ser Cristo para su prójimo. No se trata de que debamos ser crucificados por nuestro prójimo, sino que nuestra vida, es decir, nuestra confiabilidad, nuestra amabilidad, nuestra bondad, nuestra integridad, debe demostrar a nuestros amigos cómo es Jesús. Esa es una gran responsabilidad. Fin de la cita de R.C. Sproul. Por su parte, John MacArthur dice lo siguiente: tal como el Padre envió a Jesús al mundo, ahora Jesús enviaba a los discípulos al mundo. Por medio del testimonio de ellos, el mundo sería expuesto al Evangelio y muchos llegarían a la fe salvadora. Así pues, mis hermanos, es el testimonio de nuestra vida y la predicación del Evangelio el motivo por el que hemos sido dejados todavía en este mundo. No pertenecemos a Él y debemos vivir separados de Él, viviéndolo o viviendo en medio de este mundo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero entre tanto que estamos aquí, tenemos un propósito: el testimonio de nuestra vida y la predicación del Evangelio. De manera, mi hermano, que si el Señor te da vida todavía, no es para que te pongas a disfrutar los placeres de este mundo. Y no estoy diciendo que te metas a un convento y te encierres y vivas como un monje, no. Por supuesto que podemos disfrutar muchas cosas, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no te enganches, no dejes que te dominen, no dejes que esos deseos pecaminosos salgan y te desvíen del camino. Ahora mire, yo sé que hay muchos que se han dejado engañar por el pensamiento del mundo. Cuando te dice que la vida es corta y que debes disfrutar de lo que el mundo te ofrece. Pero mi hermano, precisamente para evitar y para contrarrestar ese tipo de pensamientos es que predicamos constantemente estas cosas. Si el Señor te da la vida es para que cumplas con el objetivo que Él ha trazado para sus hijos: revelar a Jesús a este mundo para salvación. Ahora piénsalo, no dejes las palabras al aire.
tómalas en tu corazón. Para que tú puedas cumplir este propósito, debes mantenerte separado de la forma de vida mundana, de su basura y de sus mentiras. No te puedes contaminar, porque entonces te harías inútil para el propósito para el que el Señor te ha dejado aquí. ¿Te das cuenta? Todo va enlazado. Tienes un propósito, dar testimonio con tu forma de vida y predicar el Evangelio. Pero si tú te enganchas con el mundo y dejas que tu corazón sea atrapado por el mundo, te vuelves inútil para ese propósito. Escucha las palabras de Cristo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mis hermanos, ¿cómo vivir en este mundo sin ser del mundo? Recuérdalo. Si perteneces a Cristo, al igual que Él, estamos separados del mundo. Debemos permanecer así. ¿Cuál es la forma? Por medio de la palabra. A través de la palabra tú ciernes las maneras correctas de vivir. Analiza la palabra y a través de la palabra tú debes saber cuál es el uso correcto de cada cosa que Dios nos dio, en qué medida la debes disfrutar o desechar. Y entonces tu testimonio y tu predicación van a ser eficaces para este mundo que tanto lo necesita. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.